Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. El día de hoy hemos amanecido con un sol radiante, 1 de marzo del año 2011. Este mes trae, en la práctica, vendría a ser 5 semanas laborables, asumiendo como que hoy día martes hasta el día viernes 4 de marzo tendríamos una semana, y luego el día lunes 28 de marzo hasta el 31, que es jueves. Así que es un mes realmente de mucha actividad en el invierno ecuatoriano. 2011, marzo, tercer mes del año. Trataremos de aprovecharlo, trataremos de que sea realmente productivo. Uno de los temas que tradicionalmente hemos conversado ha sido sobre el Estado es un mal administrador. Esto es lo que se suele manifestar. Hemos dicho tradicionalmente que es preferible tener un Estado pequeño en donde solo se administrara lo más elemental, por ejemplo, educación, la salud y la obra pública. Y el resto de actividades se recomienda que sea administrado por la actividad privada. ¿Por qué? Porque hay un gran factor que diferencia la administración pública de la administración privada, que es, por una parte, la rentabilidad. Alguien que invierte en la actividad privada dice, yo voy a buscar utilidad, y alguien que invierte, o se asume que el Estado es quien invierte en la empresa pública, no necesariamente se busca rentabilidad, porque inclusive aunque dé pérdida, no pasa nada, y asume la pérdida el Estado, es decir, todos los ecuatorianos. Este es un factor que no ha permitido realmente que el Estado pueda administrar adecuadamente, y se pierde miles de millones de dólares, y la administración estatal no permite que la actividad en general pueda encaminarse hacia el desarrollo. Pero la actual Constitución incluyó ya de una manera más específica que la Constitución de 1998 lo que se denomina la responsabilidad del funcionario público de acuerdo a una ley, una norma jurídica que se llama de repetición. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, si una funcionaria pública, un funcionario público, comete un error y respeta el derecho humano a cualquier ciudadano, debe ser sujeto el Estado de una demanda y luego el Estado debe pagar una indemnización. ¿Qué pasa allí con esa funcionaria o el funcionario que cometió ese error? Inclusive por omisión, no solo por acción. No pasaba nada. Ahora, lo interesante es que esta Constitución sí incluye, en el artículo 233, esta obligación del funcionario público para también pagar. Por eso se llama repetición. Además de pagar el Estado, también pagaría el funcionario público. Pero no solo por hechos que van en contra, ya sea por acción u omisión de derechos humanos, sino también en la administración pública. Pero no se había legislado, y nos hemos enterado que Mauro Andino ya presentó, el doctor Mauro Andino de Alianza País, un proyecto de ley que se llama Ley de Repetición al Congreso Nacional. Y así como se evalúan algunas leyes que no son del todo necesarias, o más bien han complicado la vida de los ecuatorianos, esta ley de repetición ya debió habérsela dictado y aprobado meses anteriores, porque la Constitución está aprobada en el 2008, 2009, 2010, y ahora en el 2011 definitivamente se va a trabajar en este tema. ¿Por qué es necesaria esta ley? Es porque, como he manifestado, siempre decimos que el Estado es ineficiente, es decir, porque invierte más o gasta más de lo que gasta o invierte una empresa privada.
no utiliza adecuadamente el dinero, se desperdicia el dinero. Acá tenemos un tema muy importante para el dominio de la ciudadanía, de la opinión pública, para conocer, dominar este tema y poder exigir al administrador público de turno, cualquiera que sea, una mejor eficiencia de los recursos. Y tenemos aquí en Guayaquil un gran ejemplo con el cuarto puente. El cuarto puente de la Unidad Nacional, que realmente está desperdiciando recursos, porque ya ese puente debió haber sido inaugurado hace meses atrás y estar prestando pues servicio a la ciudadanía. Es más, aquel que pierde minutos haciendo estas tremendas colas para ingresar o salir del puente. Además, el consumo de combustible. El presidente de la República está preocupado, por ejemplo, por el consumo del gas y va a prohibir la comercialización de calefones, porque se utiliza para calentar el agua en los domicilios gas. Bien, ahí uno ve y dice, ¿por qué al hogar se le va a eliminar un calefón o ya no va a haber más calefones cuando en ese puente se están gastando todos los días gasolina y diésel en abundancia por la pérdida de esta ductilidad, facilidad de circulación? El Estado allí cometió un error ineficiente, no utilizó adecuadamente el dinero y también va de la mano con la ineficacia, porque a veces se hacen obras como esta obra que sigue ahí penando a ver si terminan como lo han prometido para el mes de julio de este año 2011. No queremos ser agoreros del desastre como se acusa a algún sector de la prensa, pero yo veo bastante lento esa construcción. Ojalá que construya, porque así salimos ganando y de una vez por todas que se ponga a trabajar ya ese puente. Pero ahí viene también ese término que se dice, el Estado es ineficaz, porque no hace obra, o si la hace mal, y si la hace mal o la hace bien, la hace tarde. Esto es lo que hay que evitar. Hay que evitar que no pase nada con el funcionario público, con la funcionaria pública, que sencillamente es ineficiente e ineficaz. Porque no es el Estado realmente, el Estado somos todos nosotros, son los administradores del Estado. Y ahora el otro tema, peor aún, imagínense, cuando se encuentra indicios de delitos de peculado, de cohecho, de concusión, cuando se ponen de acuerdo un funcionario público con un constructor privado, etcétera, para aprovecharse de los recursos del Estado, esos pagos anticipados en la obra pública, pagos anticipados que luego se desaparecen porque no se ve la obra. Y siempre hemos dicho, no pasa nada. Allí está el funcionario público, campante, no pasa nada. Bueno, ahora esta ley, ojalá que Mauro Ondino tenga todo el apoyo. La presidenta de la mesa que recibe este proyecto es María Paula Romo, precisamente, y esperemos que hacia este tema se le dé todo el apoyo para que tengamos esta ley. ¿Qué dice el artículo 233? Yo lo he desglosado en 4 puntos para destacar y de alguna manera que la ciudadanía sepa que se está discutiendo este proyecto de ley de repetición para que los funcionarios públicos comiencen a ser eficientes y eficaces. Desde los ministros, cualquier funcionario en cualquier lugar, no solo por el tema del derecho humano, sino por el tema de la eficiencia y la eficacia en la administración de los recursos de los ecuatorianos. He desglosado, digo, en 4 puntos el artículo 233 para de una manera un poco más didáctica, si se quiere, tener presente qué incluye este artículo. La primera parte dice, ninguna servidora ni servidor público, yo leo como está la Constitución, porque no hace falta decir servidora y servidor. El servidor público está incluido cuando se habla de un colectivo. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. No hay excepción. Todos los funcionarios públicos son responsables de los actos realizados en sus funciones. Segundo, y serán responsables administrativa,
civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes, recursos o recursos públicos. En definitiva, serán responsables, queda claro con este segundo punto, civil, penalmente y administrativamente por el manejo de los dineros. Tercero, estarán sujetos a sanciones por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Comenzando por allí. Ahora que se va a hablar de enriquecimiento no justificado, si es que se aprueba esa pregunta, de todos los ecuatorianos, con mayor razón, si ya la Constitución ampara el tema de la protección de los recursos de todos los ecuatorianos, que ilícitamente algunos funcionarios se han apropiado. Entonces ahora, esta tercera parte que intento destacar del artículo 133, ya en la ley lo va a especificar. A ellos, con mayor razón, tendrán que exigírsele la justificación de su incremento de patrimonio. Hace poco hubo una acusación en contra de Irina Cabezas y no pasó nada, que de un año a otro aumentó su patrimonio y los ingresos declarados en impuestos no justificaban precisamente ese incremento de patrimonio. Ahora con esta ley asumimos que los funcionarios públicos por lo menos tendrán mayor cuidado en la administración de los recursos del Estado. Y cuarto, las acciones serán imprescriptibles, acciones incluso en ausencia de la persona acusada, para que ya no pase lo que antiguamente sucedía, cuando un funcionario público era medio acusado de no poder responder a la administración de recursos y se cambiaba, pues se iba a Miami, se compraban un departamento por allá y vivían cómodamente 10 años hasta que pasara la acción legal y tranquilamente regresaban después de los 10 años a disfrutar del dinero, que se asume o se asumía que no había sido adquiridos adecuadamente o con honestidad. Ahora esta Constitución, artículo 133, y la ley que tiene que obedecer a la Constitución, incluye que no van a ser prescriptibles, no van a concluir las acciones legales, así pasen 10, 15, 20 años. Y las acciones, inclusive se las va a tomar, las acciones legales, aún en ausencia del funcionario público, aunque se haya ido al exterior. Finalmente, y es cierto, me anticipo, algunos dirán, bueno, ¿de qué vale una ley más si finalmente no se la aplica a los jueces, la Asamblea Nacional no ha hecho la fiscalización, etcétera? Bueno, es cierto, ¿no? Ha habido malas experiencias que aún con las leyes no se las han aplicado, pero por lo menos ahora la ciudadanía ya tiene participación ciudadana. El doctor Andrés Páez ayer nos vino a visitar más tarde del noticiero a explicarnos que estuvo en otra emisora acá en Guayaquil y que no le dio el tiempo. Bien, él está presentando otra ley para proteger a los veedores ciudadanos, para que la ciudadanía ya no tenga miedo de participar en las veedurías y que cuando conozca del mal manejo de un funcionario público, cualquiera que sea, en una parroquia, una alcaldía, una prefectura, un ministro o a nivel de gobierno, que se presente a organizar una veeduría y con las pruebas se presente luego esa acusación, esa denuncia, esa demanda. Entonces el doctor Andrés Páez va a trabajar para proteger al veedor ciudadano. Y el doctor Andino está presentando esta ley de repetición para que precisamente sea otra herramienta democrática para controlar a los funcionarios públicos. Y repito, es cierto, ¿de qué vale una ley si luego no se aplica? Ya sucedió, porque usted puede leer el artículo 230 de la misma Constitución, en la misma sección que se refiere a los funcionarios públicos, y ahí se prohíbe, por ejemplo, a los funcionarios públicos desempeñar más de un cargo público, o más de un cargo mientras están ejerciendo un cargo público. Inclusive la ley de la legislatura, de la Asamblea Nacional, prohíbe a los asambleístas ejercer otras funciones. Pasó con Paco Velasco, César Montúfar lo acusó, presentó pruebas, y finalmente ya conocemos lo que sucedió con sus colegas de Alianza País, no dieron paso al juicio político. Y en el caso de Irina Cabezas, se habla la prohibición en el numeral 2 del artículo 230, nepotismo. Es decir, aquellas personas que llegan a ser funcionarios públicos
y que contratan a sus familiares, hermanos, primos, abuelos, papá, mamá, para ingresar a la actividad pública. Es prohibido en la Constitución, artículo 230, numeral 2. Sin embargo, el nepotismo aún se sigue viendo en el Ecuador. Faltará una ley, la ley del nepotismo, vaya uno a saber. Lo cierto es que en la práctica estamos tratando de implementar la Constitución y así sea más de 2 años que esta ley de repetición se la aplique finalmente. Vamos al corte comercial.